Habían pasado días en alta mar, las luces de la civilización habían sido dejadas atrás para adentrarse en lo desconocido. El barco ha seguido su rumbo fijo por 5 días, y aún no había indicios de tierra en la lejanía. El viaje se estaba extendiendo más de lo previsto. A bordo iban 200 ponis, incluidos Don y Dusk. La corbeta se movía de un lado al otro con el oleaje, mientras los príncipes estaban ocupados haciendo nada. Dusk estaba en la proa del barco, atenta a todo lo que pudiera asomarse en la lejanía. Don estaba junto a ella, pero a diferencia de su hermana, él no estaba pasando por un buen momento. La vida en el mar no era precisamente algo a lo que él estuviera acostumbrado, ni él ni su estómago. Lo único que podía hacer era mantener la cabeza asomada por la borda para evitar hacer un desastre en la cubierta. Tanto vómito no es bueno para los peces. La última vez que subí a un barco tenía solo 112 años, ¿por qué crees que prefiero volar? Si quieres volar todo el trayecto hasta Islandia, entonces adelante. Solo un dragón podía volar tanto tiempo sin detenerse, y hasta donde Don sabía, el porcentaje de sangre de dragón en él era de 0. El tiempo de navegación que les quedaba antes de llegar a su destino era incierto. Las aves, guías de los marineros hacia tierra, tenían nula presencia en el cielo desde que dejaron Ecuestria. Hace algunos siglos ellos estaban en posesión de un ave, un único fénix blanco que antaño perteneció a su madre. Sin embargo, al poco tiempo de partir ella, también lo haría el fénix. Despojado de su vínculo con la reina, la majestuosa ave de fuego emprendió el vuelo en busca de su propio destino. La noche había caído, la visibilidad ahora era nula y la temperatura bajó de forma abrupta. Con el barco anclado y solo un puñado de ponis despiertos, el barco yacía solitario en la inmensidad del océano bajo un manto de estrellas. Dusk era la única que todavía estaba en la cubierta, acompañada únicamente por un pequeño farol que iluminaba su rostro en la noche. Su soledad se acabaría cuando Don subiría a la cubierta y se dirigiría hacia ella. ¿Todavía estás aquí? Ya es muy tarde, deberías ir a dormir. Tengo que tratar de encontrar tierra en la lejanía, pronto se nos acabarán las provisiones. Don no creía mucho en lo que decía su hermana, la visibilidad era nula y ella ni siquiera tenía un catalejo. No es eso por lo que estás aquí, ¿verdad? Dusk solo agachó la cabeza y soltó un suspiro. Es solo que... todo esto fue tan rápido, un día estábamos disfrutando de un día cualquiera, y ahora nuestra tía está muerta, estamos a cientos de kilómetros de casa y Ecuestria depende de nosotros. No me ha dado el tiempo de procesar todo lo que está pasando. Don comprendía perfectamente a su hermana, lo cierto es que él también se sentía algo inseguro. Tantos años de paz y ahora de repente tenían que salvar a miles de ponis viajando a una tierra desconocida. Yo también me siento así, pero estamos juntos en esto, siempre lo hemos estado. Ahora vamos, te vas a enfermar aquí afuera. Por más inmaduro que pueda ser Don, él siempre estaba para su hermana, y siempre la ponía a ella como prioridad. Una de las cosas que les enseñó su madre es que siempre debían estar juntos, pase lo que pase. El sol había vuelto a salir y el barco había vuelto a navegar. Esta vez con mucha más precaución, pues una intensa niebla los envolvía obstaculizándoles la vista. Las horas pasaban, el barco seguía avanzando, sin embargo la niebla no parecía irse. Al contrario, esta era tan densa que humedecía ligeramente el pelaje de los tripulantes. Volar fuera del barco para intentar ver qué había más adelante no era una buena idea. Con esta densidad cualquiera que tratase de adelantarse podía estrellarse con lo que tuviese delante, y de igual forma el barco corría el riesgo de impactar contra algo si navegaban a ciegas. Finalmente lo que todos temían ocurrió. Mientras avanzaban, algo golpeó el barco por la zona delantera izquierda del barco, pero lo que nadie esperaba era que una fuerte explosión sacudiese el navío y abriese un agujero en el casco. Ahora el barco comenzaba a hundirse lentamente, mientras todos a bordo eran desorientados por una segunda explosión en el lado derecho. El barco comenzó a ladearse y a hundirse aún más rápido. Algunos hombres saltaban al agua mientras otros caían por la gravedad o arrastrados por los restos del barco.
Don estaba dentro cuando el desastre ocurrió. Cuando la primera explosión ocurrió, un torrente de agua entró violentamente, golpeándolo y empujándolo contra todo lo que hubiese dentro. Cuando pudo levantarse ocurrió la segunda explosión, y cuando el barco comenzó a ladearse, Don fue nuevamente arrastrado junto a todo lo que estaba dentro, cayendo hacia el fondo del barco, que comenzaba a llenarse de agua. Don tenía que pensar rápido, no tenía espacio para volar ahí dentro, y por ende no podía alcanzar la compuerta que llevaba a la cubierta. Además de eso, estaba muy lejos, no le daría el tiempo de llegar antes de que el barco se hunda y lo arrastre hacia las profundidades. Don se dio cuenta del enorme agujero que había en el casco por el cual entraba el agua. Si aguantaba la respiración lo suficiente, podría nadar por ahí para escapar. Afuera hacía lo posible por sujetarse a un trozo del mástil que había caído al agua, mirando a todos lados buscando desesperada a su hermano, a quien no podía ver por ningún lado, hasta que finalmente lo vio sacar la cabeza fuera del agua mientras respiraba agitado. El caos era total, nadie sabía qué hacer, no habían tenido la oportunidad de soltar los botes salvavidas, y estos se estaban hundiendo junto con el resto del barco. A la deriva y en las aguas congeladas, su única opción era nadar antes de que se congelaran. Usando los restos del barco como flotador y sus propias pezuñas como remos, lograron abandonar el accidentado navío y seguir avanzando en la neblina hasta que de milagro se toparon con una playa. Exhaustos, mojados y aún conmocionados por lo ocurrido, menos de la mitad de los 200 tripulantes lograron llegar hasta la costa, tras la cual parecía extenderse un denso bosque que les transmitía una muy mala sensación. Decidieron quedarse en la arena y tratar de buscar algo con que hacer fuego y poder calentarse antes de padecer hipotermia, pero por la neblina todas las hojas y ramas que recogían estaban húmedas, por lo que no les era útil. Usando su magia, Don y Dask lograron crear un domo para envolver a los sobrevivientes y a ellos y así aislarse de la humedad. Los síntomas de hipotermia no tardaron en hacerse presentes en algunos de los ponis: respiración agitada, músculos entumidos e insensibles y pérdida de conciencia era lo que ahora afectaba a 4 de los alrededor de 13 ponis que habían logrado llegar hasta la orilla. Sin ningún tipo de medicina o fuente de calor, no había nada que los demás pudiesen hacer. Así el resto del día pasó. Finalmente volvía a ser pleno día, la espesa niebla había desaparecido y ahora el sol iluminaba de nuevo. Ahora que la visibilidad había vuelto, los sobrevivientes debían volver a los restos del barco. Su prioridad era recuperar los barriles de agua dulce y los cajones de alimento, así como buscar algo con lo que hacer fuego. Usando la balsa improvisada con la que llegaron a la orilla, se lanzaron nuevamente al mar. Con la luz del día podían apreciar el completo desastre que había ocurrido hace ya varias horas. Esquivando restos de madera y cuerpos sin vida, lograron llegar hasta una caja que flotaba en el agua. Al abrirla vieron que se trataba de heno, trigo seco que además de ser un alimento común de los ecuestres era ideal para encender fuego. En el trayecto de vuelta a la orilla, vieron no muy lejos del sitio del accidente un extraño objeto metálico flotando en el agua. ¿Habrá sido eso lo que causó tanto caos? Sea como fuese, ahora no era tiempo para investigar eso. Trataron de llegar hasta la costa lo más rápido posible. Sin embargo, cuando lograron separar el heno seco del húmedo y encender el fuego, ya era muy tarde. Los 4 cuerpos yacían fríos y rígidos en la arena, habían fallecido mucho antes de que siquiera saliera el sol. Sabían que no podían ir a ningún lugar, ahora estaban varados, su única opción era adentrarse en las profundidades de la isla, y tratar de buscar algo de ayuda, si es que la había. Luego de enterrar los cuerpos, el resto del grupo decidió entrar en el profundo bosque que tenían detrás. La idea era buscar un lugar despejado en el que pudieran levantar un refugio. Los árboles eran enormes, especies nunca antes vistas por los ecuestres. La situación era difícil para todos. Don y Dask nunca se habían visto en un aprieto como este, y nunca pensaron que algo así podría ocurrir. Para los pocos hombres que los acompañaban, la cosa no era diferente. No ha habido necesidad de usar un arma en milenios, nunca antes habían combatido, tenían el entrenamiento, pero no la experiencia. Ahora cualquier cosa podía pasar.
Caminaron por varias horas hasta llegar a un lugar que parecía ser adecuado. El ruido de agua corriendo indicaba que había un río cerca, por lo que decidieron seguir el sonido hasta dar con él. Era un río ancho pero calmo, con una buena fuente de agua potable. Ahí es donde decidieron instalarse. Dusk envió un pequeño grupo de 4 ponis a tratar de buscar alimento mientras los demás recolectaban ramas para encender una fogata. Las horas pasaban y la incertidumbre crecía, ni siquiera sabían si realmente habían logrado llegar a su destino o si habían naufragado en cualquier otra isla. Para empeorar las cosas, el grupo que había salido aún no regresaba. Ya había pasado demasiado tiempo y aún no sabían nada de ellos, por lo que decidieron ir todos a buscarlos. Separarse no era una buena idea, o podrían perderse como posiblemente le pasó a los otros. Debían darse prisa pues ya estaba empezando a anochecer nuevamente, y dentro del bosque la falta de luz ya era notable. De día lo que parecía ser un bosque apacible, de noche lucía espeluznante. Cada vez eran menos. Junto con Don y Dusk quedaban solo otros 3 ponis. El grupo avanzaba con cuidado entre la vegetación, esquivando ramas, pasando por encima de los arbustos y cuidando no tropezar con las raíces sobresalientes. Pronto ellos también parecían estar perdidos. No importa cuánto avanzaban, el bosque parecía ser interminable. Intentaron dar la vuelta y regresar, pero a donde quiera que veían solo había más y más árboles. Solo al ver que no sabían cómo volver, se dieron cuenta que había sido un error dejar el río. Ahora estaban a merced de lo que pudiese merodear por ahí. Si los bosques de Ecuestria estaban llenos de lobos de madera, entonces quién sabe qué pueda haber aquí. Dusk creyó que si volaba hasta las copas de los árboles, podría ver hasta dónde se extendían, así que ella comenzó a elevarse en el aire mientras los demás esperaban abajo. Al llegar a la cima ella pudo ver lo enorme que era no solo el bosque, sino la isla a la que habían ido a parar. No muy lejos podía verse como una enorme cascada era la que alimentaba el río que habían visto antes. Más lejos podían verse pequeñas montañas, y aún más lejos más montañas que parecían perderse en el horizonte. La vista era extraordinaria. El bosque en el que se encontraban era solo una parte de un ecosistema impresionante. De todo algo pareció llamar su atención, y es que una parte del bosque parecía haber desaparecido, como si lo hubiesen talado. Una enorme sección de árboles faltaba, y al parecer se extendía hasta lo que podía ser otra playa. Dusk no tuvo mucho tiempo de analizar bien lo que estaba viendo, ya que fue alertada por los gritos de su hermano y los demás miembros del grupo bajo ella. Al bajar vio que todos estaban alterados y temerosos, como si hubiesen visto un fantasma o peor, pero además de eso se percató de que faltaba uno de los ponis. Cuando le preguntó a Don qué había pasado, dijo no haber visto nada, simplemente algo arrastró al pony hacia las profundidades del bosque haciéndolo desaparecer. Dusk no podía creer lo que su hermano decía, sin embargo todos estaban lo suficientemente asustados para hacer que ella también se empezase a preocupar. Podían escuchar cómo algo se movía entre los árboles y la vegetación alrededor de ellos. Parecían ser varios animales acechándolos, esperando el momento para lanzárseles encima. Su temor no hizo más que confirmarse cuando otro de los ponis fue tragado por las extrañas criaturas. Antes de que alguien fuera el siguiente, todos empezaron a correr escapando de lo que fuese que ahora los estaba persiguiendo. Corrieron sin mirar atrás en ningún momento, tropezaban con todo lo que se topaban, pero aún así no se detenían. Pronto el sonido de agua cayendo se hacía presente en la lejanía. Esa debía ser la cascada que había visto Dusk. Don y Dusk habían corrido tanto que no se percataron de que el pequeño pony restante se había quedado atrás, mientras que Don se había adelantado bastante de su hermana. Cuando Dusk llegó a la cascada, Don ya la estaba esperando ahí. Al parecer tras la columna de agua se extendía una cueva que podían usar de escondite. Antes de entrar, Dusk miró atrás y vio como el último pony de su grupo salía de entre los árboles, pero antes de poder llegar con ellos, la criatura que los perseguía emboscó al pony saltándole encima. Dusk de inmediato corrió hacia el interior de la cueva tropezando y cayendo. Don la ayudó a levantarse y ambos se ocultaron tras una gran roca, esperando que lo que sea que esté ahí afuera no los descubriera. ¿Viste eso?
No vi nada, ¿tú sí? Vi a esa cosa que nos perseguía, no sé qué era, solo pude ver una mancha oscura moverse muy rápido. Ahora los hermanos estaban solos, no quedaba nadie más que ellos, o eso creían. De la nada un halo de luz apareció frente a los gemelos, mientras ellos miraban atónitos una esfera comenzó a brillar con cada vez más fuerza hasta tomar la forma de un alicornio de pelaje tan oscuro como la noche.